Hola amigos, hoy os mostraré cómo cambiar la luz de posición o alguna de las luces de lo que son los faros frontales. Voy a intentar que sea un vídeo cortito y directo al grano. Primeramente venimos aquí para abrir el capó, le damos a la palanquita. Yo ya tengo esto medio preparado en lo que es el faro delantero derecho. Tengo la luz de posición que se ha fundido y próximamente tengo que ir a pasar la ITV, pues voy a sustituirla y de paso lo grabo y os lo muestro. Aquí en la parte de arriba tendríamos que soltar estos 3 tornillos que son de 8, de vaso de 8, y este lo tenemos que aflojar también, que es de vaso de 10. Yo ya los he aflojado previamente para no hacerlo muy largo. El soltar este de aquí, que es de 10, es para que el frontal este quede suelto y nos permita poder sacar fácilmente lo que es el faro. Lo que no sé si podré sacarlo con una mano. Me parece que con una mano necesito los dos. Voy a ver si encuentro un soporte para la cámara y sigo con el vídeo. Bueno, voy a seguir. Ya estaría suelto, ya habríamos soltado esta chapa. Ahora hay que hacer un poco de presión hacia afuera, buscando un poco de fuego. Ozuki pelea. Y después de un poco de pelea, pues aquí estaría. Sale completamente lo que es el faro y tiene cable suficiente para darnos un margen para trabajar con él. Ahora le he dado la vuelta. Voy a ver si puedo subir un poco la cámara. Ahí creo que se ve mejor. Pues hay que hacer fuego moviéndolo de un lado de otro y haciendo fuerza hacia afuera. Y como decía, el cable es suficientemente largo como para poder ponerlo así y poder trabajar cómodamente. Con una pestaña que hay aquí en el lateral presionamos un poco para que se abra la tapadera para poder acceder aquí. Damos un cuarto de vuelta hacia la izquierda y sale lo que son las bombillas, la principal y la de posición también, que viene con los mismos cables. Y esta es la que se fundió. No sé si lo captará la cámara. Se ve claramente, está quemada. Pues buscamos la de repuesto. Y la ponemos nueva. Para sustituirlo solo hay que introducirla en la misma posición donde estaba la otra.
La probamos antes de cerrarlo. Y si se ve, no se aprecia mucho, pero sí, ahí sí que se ve. Ya estaríamos. Ah, fíjate, no está fundida, incluso lo que está es reventada, está rota. No sé si enfocará la cámara. No se enfoca, se enfoca. Ahí, reventada. A ver, tiene un agujero. Pues bien, eso es lo que le había pasado a esta bombilla. Ya la he sustituido, he comprobado que funciona. Ahora, colocamos en la parte de abajo primero la deposición, que va solo puesta, y la luz principal. Buscamos cómo entra y luego giramos un cuarto de vuelta a la derecha. Que me había quedado un poco para afuera. Damos la vuelta, acomodamos un poco los cables. Y ahora para... que se me olvidaba. Antes que nada, la tapadera, mirad. Tiene aquí unas pestañas, espero que se vean, intentaré hacer zoom, si no. Las dos pestañitas que lleva la tapadera. Las colocamos. Y ya estaría. Ahora sí, acomodamos un poco los cables y volvemos a poner el faro en su sitio. Con un poco de suerte me pelearé un poco menos. Eso. Ya estaría puesto. Colocamos los tornillos. Primero los presentamos. Los tres, para que estén en su posición. Y luego los apretamos. Esos eran los de 8. Ahora apretamos el de 10. Hay que sujetar el plástico y montar. Y volvemos a comprobar las luces para asegurarnos de que mientras lo hemos puesto no se ha soltado ningún cable ni nada. Esa es la deposición. Esa es la de cruce. Y las también le dejo. Muy bien, pues eso sería todo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos.